Bien, hoy vamos a empezar con tema nuevo. Arranca la primavera, arrancan los temas nuevos. Vamos a trabajar con lo que es ecuaciones diferenciales, que si no me equivoco, no, que ya tuvieron en teoría 2 clases y hoy vamos a arrancar con la primera en tarea de aula. Como ya les aclaré en algún momento, les comenté, es un tema que está directamente relacionado a integrales y es un tema en el que necesitamos saber integrales para poder trabajar acá. Bien, esta primera clase, igual no vamos a tener tantas clases en tarea de aula de ecuaciones diferenciales, creo que van a ser 4 más o menos. Así que esta va a ser un poco introducción y un poco ya empezar a trabajar como bien en concreto con el tema. Bien, para arrancar les propongo lo siguiente, que vayamos viendo algunas cositas y vamos a empezar trabajando con esta función de ley f de t igual a 2 por e a la menos 3t. Y que de hecho le voy a escribir esto, que lo había escrito y después lo borré, no sé por qué. Bien. ¿Sí? De ley i igual a f de t igual a 2 por e a la menos 3t. Acuérdense que cuando escribimos esto así, un poco lo que estamos como indicando es el nombre de la función f, el nombre de la variable dependiente, la estamos explicitando, diciendo, bueno, la variable dependiente se llama i, y la variable independiente que es t. Entonces, vamos a ir viendo unas preguntitas para ir como guiando con lo que vamos a trabajar. Entonces, la primera que les pregunto acá es si podremos, con esta función con la que estamos trabajando, hallar una relación algebraica entre f, que tenemos dada acá, y f', o sea, la derivada de f. Bien, ¿qué opinan? O sea, cuando hablo de relación algebraica, hablo de una relación donde yo pueda trabajar, ¿no? con sumas, restas, productos, divisiones, lo que sea, y relacionar de alguna manera f con su derivada. Entonces, primero que nada, ¿quién va a ser acá? ¿Cuánto vale la derivada de f? Hallamos la derivada de esta función. ¿Me escuchamos? Sí. Bien, yo necesito que hablen. No necesariamente que digan la respuesta, pero aunque sea un no sé, para saber si lo saben, disculpe, si es yo no que llegué no entienden. a ¿A entender qué? cómo hacerlo, pero no importa. Yo, porque nadie ¿No me hay que contestaba. derivar, profe? Sí, Hay que derivar esto. pero claro. Fueron 2. Igual, capaz que alguna parte no se escuchó. O sea, yo les decía que primero hacemos la derivada, y lo que les estaba preguntando recién es cómo queda la derivada. Después acá escribí f' de t. ¿No te queda menos 6 por e a la menos 4t? ¿O no? Bien, el exponente es menos 3t, ¿sí? Queda menos 3t. Bien, tenemos entonces la derivada acá de una constante por una función, o sea que la constante C2 nos queda, y después derivamos
L a la menos 3t, ¿sí? Y para derivar esto, nos queda la derivada de la exponencial. O sea, tenemos la composición acá, ¿no? Entre e a la t y la función menos 3t. Entonces, aplicábamos ahí regla de la cadena. Nos queda la derivada de la función, de la primera función que perdón, de la función que más afuera, digamos, la externa, o la última que aplicamos, que sería e a la t, pero aplicada en lo mismo, o sea que me queda e a la menos 3t de vuelta. Siempre que tengamos una derivada de una exponencial, nos va a quedar de vuelta la exponencial. Y ahora esto multiplicado por la derivada del exponente. ¿Sí? Por menos 3 en este caso. Entonces, yo acá, bueno, podríamos obviamente escribir esto como, si lo queremos acomodar un poquito, como un menos 6 por e a la menos 3t. Pero, si queremos un poco, digamos, responder esta pregunta, ¿qué diríamos? O sea, ¿cómo podemos relacionar de forma a través de una fórmula o una ecuación o lo que sea, la ley de f con la ley de f'? Fíjense, por ejemplo, en la ley de f, que es 2 por e a la menos 3t, cuando yo derivo, me vuelve a aparecer. O sea, me aparece también acá. ¿Sí? El 2 por e a la menos 3t. Entonces, en este caso, yo podría escribir esto, que la derivada de la función f es igual a este menos 3 por la ley de la función f original. Y me quedaría entonces que f' es igual a menos 3 por f de t. Este f de t sería la función en azul que vimos antes. Bien, esto que pudimos hacer acá no es algo que podamos hacer, digamos, con cualquier función, si justamente las exponenciales tienen como esta característica media particular de cuando las derivamos nos queda la misma función, o en este caso una función parecida, ¿no? Que nos queda la función multiplicada por una constante, ¿sí? Pero bueno, a efectos de lo que estamos queriendo ver, estamos justamente trabajando con una función con la que podamos hallar una relación de este tipo. Entonces, me interesa que veamos un poco esta relación o esta igualdad que aparece ahí. Si se fijan, olvidémonos ahora un poco de la función anterior, ¿sí? Y partamos o pensemos únicamente en esto, ¿sí? En esta expresión. Ahí tengo una igualdad y tengo una ecuación. ¿Sí? Tengo una ecuación en la que tengo una incógnita. Ahora, ¿qué pasa ahí con t? Con la variable t. ¿Es una incógnita acá en la ecuación? O sea, ¿es un valor que yo tendría que poder despejar? ¿O qué pasa? O sea, si yo, por ejemplo, reemplazo acá mi función f por 2 por e a la menos 3t y f' por menos 6 por e a la menos 3t. Eso se cumpliría siempre, se cumpliría para algunos valores de t en particular. ¿Entiendes? Yo acá reemplazo f', que es menos 6 por e a la menos 3t, y del otro lado menos 3 por la ley de f.
se ve esta igualdad. ¿Qué opinan? ¿Vale para todo t, para algunos valores de t? Habrá que ver para qué valores de t vale y para qué valores no. Profe, ahí en teoría la variable independiente no sería la incógnita, sino sería, no sé, según lo que escuché en teoría, era la función, ¿o no? Bien, perfecto. O sea, si yo acá miro esta expresión, digamos, más allá de que aparece la t, ¿no? Pero justamente está bueno ver esto, ¿no? Que del lado izquierdo dice menos 6 por igual a menos 3t. Del lado derecho, si hago menos 3 por 2, es menos 6. O sea, como que esta igualdad es una igualdad que se cumple para todo valor de variable independiente, ¿sí? Entonces, no es una ecuación, digamos, lo que está acá, f' de t igual a menos 3 por f de t, no es una ecuación en un sentido, en el sentido de las ecuaciones que conocemos, en que tengo una incógnita que es un número, ¿no? En este caso sería la incógnita fuese t. Acá, la idea es que esta ecuación se cumple para todos los valores de t, pero para ciertas funciones en particular. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tomara otra función, supongamos que tenemos una función que es f de t igual a seno de t. Su derivada sería el coseno de t. Entonces, si yo me explico con esta función qué pasa y con esta igualdad, ¿sí? Fíjense, la derivada de f me queda coseno de t. Y del otro lado tengo menos 3 por f, que es el seno de t. Entonces acá vemos que esta igualdad no se cumple. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que tengo es una ecuación, porque tengo una igualdad, pero donde mi incógnita es ahora una función. Si yo pienso en esta ecuación, la derivada de una función es igual a menos 3 por la función. Bien, bueno, acá por ejemplo para la función f de t igual a seno de t, vemos que eso no se cumple. O sea, no va a ser una función que sea solución de esta ecuación. Pero, por ejemplo, para la función 2 por e a la menos 3t, veíamos que eso sí se cumplía. Y era entonces una solución de esta ecuación. Entonces, esta ecuación, o sea, esta ecuación que aparece acá, es una ecuación diferencial, ¿sí? Que es con las que vamos a empezar a trabajar ahora. Y que la característica que tiene es que es una ecuación, de hecho vamos a ver acá está la definición, ¿sí? Es una ecuación porque aparece una igualdad donde hay una incógnita, pero la incógnita va a ser ahora una función. O sea, lo que yo tengo que poder reemplazar en esa ecuación y que se verifique es ahora una función, no un número, una x igual a 5, por ejemplo. Es una función. Y para que sea una ecuación diferencial, tiene que aparecer en dicha ecuación una o más derivadas de la función incógnita. Entonces, si vemos esta definición con la que estuvimos trabajando, en esta ecuación que aparece acá, ¿sí? Tenemos una ecuación porque tenemos una igualdad, tenemos una función incógnita, que es la función f, y aparece una función
y alguna de sus derivadas. Aparece la función f, que es la función incógnita, y aparece la derivada, que es f'. ¿Sí? Entonces, esto que aparece acá es una ecuación diferencial. Y entonces, lo que le preguntaba antes de si se verificaba para todos los valores de t o no, o qué pasaba ahí, era más que nada para ver esta cuestión de que en este sentido son distintas las ecuaciones, donde yo en una ecuación lo que hago es despejar la incógnita. O sea, sería en este caso tratar de despejar t. Eso acá no lo vamos a hacer. ¿Sí? Acá lo que necesitamos es una función que verifique la igualdad, y si la verifica para cualquier valor de t. ¿Sí? Yo, en esta ecuación, vemos que la función f de la que partimos, 2 por e a la menos 3t, la cumple, porque es básicamente la función que usamos para generar esta ecuación. Entonces, 2 por e a la menos 3t va a ser una solución. O sea, voy a reemplazar acá la función, acá la derivada, y eso me va a dar. Y eso, que pregunta acá para qué valores de t se verifica la igualdad, se va a verificar para cualquier valor de t. ¿Sí? Y esa justamente es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, yo ahí, hacemos un caso sencillo. Si t vale 0, fíjense, f en 0, que es la función original evaluada en 0, 2 por e elevado a la 0, me da 2. Mientras que f' en 0, acá vimos que la ley de f' era menos 6 por e a la menos 3t, me da menos 6. Acá me queda menos 6 por e a la 0. Entonces, acá, digamos, se cumple que f en 0 sea igual a f' en 0. Perdón. Sí. No, acá lo escribí mal. Un segundo. Sí, ahí lo escribo de vuelta. Ahí está. Bien, se cumple esto, que es la... ¿no? Partimos de la ecuación que f' de t es igual a menos 3 por f de t. Entonces, si reemplazo t por 0, me queda f' en 0 igual a menos 3 por f en 0. Y si vemos acá, f' en 0 da menos 6. Y f en 0 da 2. Entonces me queda menos 6 igual a menos 3 por 2. O sea que se verifica esta igualdad, ¿sí? Esto se va a verificar para todos los valores de t, si la función es la correcta. Ahora, en cambio, si por ejemplo agarraba la función seno de t y quería reemplazarla acá, en esta igualdad, me iba a dar algo que no se iba a cumplir nunca, ¿sí? Entonces no iba a ser una solución. Bien, entonces, estuvimos recién hablando de esta cuestión de las soluciones. Acá está definida como formalmente, ¿sí? Una solución de una de una ecuación diferencial. Y va a ser esto, ¿no? Va a ser una función, ¿sí? Y va a ser solución si al sustituir la función y las derivadas en la ecuación por f y sus derivadas, se verifica la igualdad. O sea, en el caso anterior, yo tengo digamos, yo tenía la ecuación diferencial, esta, y la función f, 2 por e a la menos 3t, yo reemplazaba este acá
reemplazaba la derivada acá y esta igualdad se cumplía. Entonces, esta función, 2 por e a la menos 3t, iba a ser solución de esta ecuación diferencial. Bien. Ahora, preguntas. Yo no entendí, profe. Ok, perfecto. La parte de la solución. Claro, o sea, me quedé en la parte de que quedó elevado al cubo. Va, elevado a las 3t. Ahí en esa parte. A ¿Por qué ver, quedó elevado a las 3? Para explicar eso. ¿a dónde acá? Sí, ahí y en el otro término. O sea, yo acá lo que hice fue hallar la derivada de f en este renglón. Y acá planteé una relación, una igualdad que pude encontrar entre la función y la derivada. ¿Sí? Pude ver que la derivada de la función era igual a menos 3 por la ley de la función. Entonces, es como que tengo mal el concepto, o no sé, porque según yo deberías bajar una unidad cuando elevas. No puede ser así. Ok. Bajar en uno el exponente. Claro. O me Bien. perdí en alguna explicación. Ok. Eso, o sea, eso es cuando derivan potencias. Cuidado porque son, o sea, digamos, una cosa es una potencia en el que yo tengo la... en este costadito. Esto sería una función potencia, en el que la variable independiente está en la base y el exponente fijo, en este caso igual a 2, o podría ser, no sé, cualquier número, 4, lo que sea. Y otra cosa es, al revés, tener, no, también un 4, por ejemplo. Estas son dos funciones totalmente distintas. La primera es una función potencia y esta es una función exponencial. Entonces, al derivar, en el caso de arriba, si yo derivo esto, eso sí, eso acá se aplica la regla de la potencia y la derivada de esto me queda 4x al cubo. Pero en este caso, la derivada de una exponencial queda, las exponenciales quedan la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. Si nuestra exponencial era en base e, la derivada de e a la x, quedaba la misma exponencial, e a la x, por el logaritmo natural del número e, que daba 1. Entonces, la derivada de e a la x me quedaba de vuelta e a la x. ¿Sí? Y ahora, además de esto, en este caso lo que derivo no es e a la x solo. ¿Sí? Tengo e elevado a... sería menos 3 por x o por t en este caso. Entonces, cuando yo quiero derivar e a la menos 3t, le voy a poner x para seguir con un caso parecido al anterior. Ahora yo tengo una, digamos, en el exponente ya no es más x, es menos 3x ahora. Y aparece una composición ahí. Tengo la composición de la función e a la x con menos 3x. Entonces, aplico regla de la cadena para derivar acá. La función que
la primera función que le aplico a la x es el menos 3, multiplicado por menos 3. Y después a ese menos 3x le aplico la exponencial. Entonces la exponencial es lo último que aplico. Cuando derivo esta composición, empiezo por esa última que aplico, que es la exponencial, y aplico la derivada de la exponencial, pero, o sea, en vez de hacer la derivada de e a la x, mejor dicho, digo cualquier cosa. La función de afuera es la exponencial e a la x. Entonces, aplicada a menos 3x. Entonces, derivo la de afuera, que es la derivada de e a la x, me queda e a la x. Solamente que al aplicar regla de la cadena, tengo que aplicar la derivada en lo que está aplicada la función original. O sea, si mi función original está aplicada en menos 3x, la derivada también. Entonces ahí me vuelve a aparecer la misma exponencial. Y ahora esto lo multiplico por la derivada del exponente, que es la función que está, la primera función que le aplico a la x. O sea, por la derivada de menos 3x. Entonces, en definitiva, me queda e a la menos 3x por menos 3. Ahora todo tiene sentido, gracias, profe. Ni nada. Esto, si bien no le vamos así como a evaluar o pedir que, no sé, que hagan derivadas como súper complejas ni nada, pero sí las reglas de derivación, repásenlas un poco, cosa de tenerlo fresco, porque si no les va a complicar más para eso, para hacer cosas. Bien. Bueno, entonces, estamos acá viendo, ¿sí? Habíamos definido lo que era una ecuación diferencial y habíamos definido la solución de una ecuación diferencial. Acá voy a... Bien. Bien, entonces, acá tenemos la ecuación diferencial que escribimos recién. ¿Sí? La derivada de la función igual a menos 3 por la función. Y que esto en general lo escribimos así. O sea, solemos escribirlo obviando la variable independiente. Entonces, yo tengo mi función y e y' que dependen de t. ¿Sí? En vez de poner i de t o i' de t, solemos directamente escribir esto, sin el t entre paréntesis. Entonces, cuando empezamos recién, yo les presenté una función f que tenía ley igual a, perdón, f de t igual a 2 por e a la menos 3t, y que está acá. Pero lo que escribí acá no puse f, puse i, porque la idea acá, al escribir una ecuación, es que, bueno, que esta i es mi incógnita, ¿sí? No necesariamente va a ser esta función f que yo encontré. Pero ahora, les pregunto, con lo que ya hablamos, es una pregunta un poco obvia quizás, pero ¿conocemos alguna solución de esta ecuación diferencial? ¿La conocemos alguna solución, alguna función que reemplazada acá, donde yo reemplazo i por la función e i' por la derivada, verifique esto? La integral puede ser. Bien, la integral de quién en este caso, de i'.
Sería diferencial y sobre diferencial X, pero ahí me mataste. Bien, yo acá podría reemplazar y' por diferencial y sobre diferencial x, desde ya. Pero digamos, la pregunta acá sería si conocen alguna función que si reemplazo su derivada acá y reemplazo la función acá, verifique esta igualdad. Entonces, si se fijan, esta ecuación la generamos, o sea, la hicimos, básicamente, a partir de esta función, de la función f, que presenté al principio. A esta función, 2 por e a la menos 3t, la derivamos y vimos que verificaba esta relación. Si yo reemplazo mi función f, donde está i, y reemplazo mi función f', donde está i', esta igualdad se satisface. ¿Sí? O sea, ya lo hicimos antes, pero lo vuelvo a hacer. Y fíjense qué es lo que dice acá. Una función f va a ser solución de una EDO, de una ecuación diferencial, si al sustituir las funciones y las derivadas que aparecen en la ecuación, o sea, acá las funciones y las derivadas que aparecen en la ecuación son i e i'. Por f y sus derivadas, o sea, en este caso por f y sus derivadas, se verifica la igualdad. Entonces, en este caso, el lado izquierdo del igual, i', si yo reemplazo por la derivada de f, vimos que era menos 6 por e a la menos 3t. Y el lado derecho del igual, generalmente cuando vayan a verificar, lo más correcto sería hacer esto, ¿no? Sería escribir por un lado el lado izquierdo del igual y ver a qué llegan. En este caso le voy a poner en un color, en rojo. Y por otro lado, escribir el lado derecho del igual y ver a qué llegan. Y después ver si efectivamente llegan a la misma expresión de ambos lados. Entonces, esto que está en rojo y esto que está en violeta es lo mismo. O si llegan a cosas distintas. Entonces, el lado del izquierdo, que es la derivada de una función, cuando reemplazo mi función f, la derivo, para hallar i', me queda menos 6 por e a la menos 3t. Derivando esta función en azul. Y el lado derecho es menos 3 por i, o sea, menos 3 por la función, que es 2 por e elevado a la menos 3t. Esto es menos 6 por e a la menos 3t. Entonces, fíjense que esto es igual. Me quedó menos 6 por e a la menos 3t, menos 6 por e a la menos 3t. Entonces, podemos decir que en este caso f verifica la ecuación diferencial. Yo la reemplazo en la ecuación, me verifica la igualdad. Sería equivalente, cuando trabajan con ecuaciones comunes, a reemplazar una solución. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, 2x igual a 6, y yo ahí reemplazo la x por 3, se me verifica la igualdad. Bueno, acá es lo mismo, pero con una función. Entonces, fíjense que acá tenemos esta ecuación diferencial, i' igual a menos 3 por i. Y tenemos una solución. Entonces, sabemos que esta función, 2 por e a la menos 3t, sabemos y podemos asegurar que es solución de la ecuación diferencial. Ahora, ¿cuántas soluciones tiene una ecuación diferencial? ¿Saben o intuyen o no sé, les parece que esta que tenemos acá, 2 por e a la menos 3t, será la única, que podrá haber otras?
ideas? ¿Les ocurre? No. Tal vez no siempre sea la misma. Ujú. Bien, o sea, podemos tener otras opciones, ¿sí? O sea, acá sabemos que esta es 2 por L menos 3T, pero podría haber otras. Eso es medio difícil, así como de saber. Podríamos quizás ponernos a probar y ver qué otras opciones tendríamos. Pero bueno, tenemos también así como un pequeño resultado teórico que no lo vamos a probar, pero que nos es muy útil, ¿sí? Y que es acá. Se puede probar que una ecuación diferencial, si admite una solución, entonces admite infinitas. ¿Sí? Esto no sé si les suena a algo, pero un poco cuando trabajamos en integrales con primitivas, decíamos un poco algo parecido. Decíamos que si una función admitía una primitiva, entonces admitía infinitas. ¿Sí? Acá es algo similar y tiene que ver con el hecho de que para hallar la función incógnita, cuando queremos resolver la ecuación diferencial, lo que hacemos es en algún paso hallar primitivas. Entonces, en ese sentido guardan esa similitud, ¿no? Entonces, fíjense que acá no es que hallamos esta solución, sino que medio que ya la teníamos dada de entrada. Pero sabiendo esto, si yo sé que la función 2 por e a la menos 3t es solución de la EDO, de la ecuación diferencial, entonces puedo asegurar que voy a tener infinitas funciones que van a ser solución de la ecuación diferencial. Sería como si lo sumamos a la f una constante, ¿no? Porque si la derivamos a la función y su constante te da la misma derivada. Por eso que tiene infinitas, ¿no? En parte. Le sumamos una constante, ¿viste? A la función. Bien, o sea, tiene que ver con eso, solamente que no es tan directo, porque fíjate qué pasa acá. Si yo, por ejemplo, a ver, voy a copiar la diapositiva si puedo hacer cosas. Si yo, por ejemplo, acá agarro esta función y le sumo, voy a escribir, más fácil. A esta función le sumo 5, por ejemplo, la derivada me va a quedar igual, ¿sí? Entonces, y prima queda igual, porque eso pasaba, digamos, por eso cuando hallábamos primitivas teníamos infinitas, porque sumábamos cualquier constante y seguía dando lo mismo cuando derivábamos. Pero fíjate que si yo le sumo 5 a f, cuando quiero ver qué pasa en el lado derecho, me queda menos 3 por i. Entonces yo acá tengo que reemplazar la función, y la función acá va a ser todo esto más 5. Entonces me queda menos 3 por la función, que es 2 por e a la menos 3t, más 5. Chiquito. Y entonces, menos 3 por i me queda, si hago distributiva, me queda menos 6 por e a la menos 3t, menos 15. Y entonces acá ya y' me queda menos 6 por e a la menos 3t y menos 3i me queda menos 6 por e a la menos 3t, menos 15. Entonces, acá no se verifica que f' sea igual a menos 3 por f. De hecho, queda distinto. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con primitivas, pero no es tan directo. ¿Sí? El tema del más c. Acá me queda menos 3 por f. ¿Sí? Acá queda distinto, entonces esta función, esta nueva función 2 por l menos 3t más 5, no va a ser solución de la ecuación diferencial. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que esto, si admite una, admite infinitas. Ahora veremos cómo se relaciona esto con el tema de las primitivas, pero si tengo una, no es tan sencillo, lamentablemente, como sumarle una constante. Ya vamos a ver en un ratito cómo hallamos esas infinitas soluciones.
Ahora, ¿se entendió? Antes de seguir. Porque no es la función más una constante. Sí, porque no te da una igualdad cuando reemplazas. Perfecto, o sea, no se verifica la ecuación. Entonces, si no sabemos todavía cómo va a ser la forma que tengan las soluciones, pero podemos saber cuál no es, simplemente probando y viendo que no verifica. Bien, perfecto. Dice acá. Bien. Entonces, bien, fíjense lo siguiente. Cuando yo acá derivo la función, en este caso f, que es solución de la de la ecuación que está acá arriba, la ecuación diferencial que está acá arriba, cuando yo derivo f, este 2, esta constante, me queda multiplicando, ¿sí? Y me queda en la derivada 2 por e a la menos este por menos 3. Que ese menos 3 venía de la derivada del exponente. Ahora, si yo propusiera otra función, por ejemplo, una función, voy a poner g. Una función donde, que sea, por ejemplo, de 5 por e a la menos 3t. Parecida a la f. Esta función. Parecida a la f, solamente que en vez de estar el 2 multiplicando a la menos 3t, hay un 5. Entonces, si hacemos todo el mismo trabajo de recién, vamos a ver que g, fíjense cómo les queda. Y prima va a ser igual a g' de t, que ahora me va a quedar 5 por e a la menos 3t, la misma expresión, por menos 3. Mientras que menos 3 por i va a quedar igual a 5 por e elevado a la menos 3t. Estoy muy dormido, disculpen. No sé si dormido, cansado. ¿Sí? Tengo el menos 3 por i, que lo reemplacé por esta función g que estamos probando ahora. Entonces, si se fijan, y prima, el lado izquierdo de la ecuación diferencial, quedó esta expresión, que sería menos 15e a la menos 3t. Y menos 3 por i, que es el lado derecho, quedó lo mismo, menos 15 por e a la menos 3t. Entonces, en este caso, la función g también verifica la ecuación diferencial. Y esto en realidad lo podríamos como generalizar y ver qué vale para cualquier función que tenga una cierta forma. O sea, básicamente este numerito que multiplica adelante no me cambia cuál es, porque me aparece tanto multiplicando acá en i, entonces acá en la expresión de menos 3i me aparece este 5 multiplicando, y también me aparece en la derivada multiplicando. Entonces, si vale 5, vale 5 acá y vale 5 acá. Si vale 10, vale 10 acá y vale 10 acá. Y así con cualquier valor. Entonces, yo acá directamente podría pensar que en la función g, que este 5, digamos que este sea un valor constante, una c. ¿No? Un valor que puede tomar cualquier valor. Cualquiera. Un número que puede tomar cualquier valor. Entonces, si mi función g de t digo, bueno, es
una constante por e a la menos 3t, cuando reemplace en y', me va a quedar la derivada de esta expresión, que va a ser la constante c por e a la menos 3t por menos 3. Y acá abajo va a quedar menos 3 por i, o sea, menos 3 por la función, donde ahora la función es la constante por e a la menos 3t. Entonces, si me siguieron con esto, verán que en esta expresión sí tengo infinitas funciones posibles, porque si le doy distintos valores a la constante c, al numerito que multiplica e a la menos 3t, obtengo distintas funciones que verifican la ecuación diferencial. Y obtengo infinitas funciones, de hecho, porque tengo infinitos valores de constante que le puedo dar a esa constante c. Bien, entonces, si más o menos me siguieron, lo que me interesa que vean hasta ahora es que todas las funciones que sean de la forma número por e a la menos 3t van a ser solución de la ecuación diferencial. Y entonces ahí tengo infinitas, porque le puedo dar infinitos valores a la constante. En este caso la constante no apareció sumando a la expresión, sino que apareció como multiplicando a la función e a la menos 3t. Ahora, hasta ahí es donde me interesa que me sigan. Ahora, el tema es, bueno, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta de eso, ¿no? Porque acá medio que se los mostré yo, o les dije, bueno, probemos qué pasa, hagamos una prueba, ¿no? Sería como hallar las infinitas funciones media prueba y error, ¿sí? Y no es la idea, sino poder tener, la idea es poder tener herramientas para poder hallar estas infinitas soluciones de maneras más a través de métodos, ¿no? Bien, entonces, acá aparecen algunas cuestiones, también más nuevas definiciones. Recién habíamos definido solución de una ecuación diferencial, que era una función que si la sustituía en la ecuación diferencial, la verificaba la igualdad. Ahora, veamos dos definiciones más que son también relacionadas a soluciones de una ecuación diferencial. La primera es la definición de solución general de una ecuación diferencial. Y esta es una solución en la que aparecen n constantes arbitrarias, siendo n el orden de la ecuación diferencial. Entonces, acá de repente aparecen muchas cosas nuevas. Primero, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden. Entonces, si vemos en este caso, en esta ecuación en la que estamos trabajando, la derivada, la única derivada que aparece es de primer orden, entonces sería una ecuación diferencial de orden 1, esta que tenemos acá. Entonces, si vemos la definición, si el orden de la ecuación diferencial es 1, en la solución general de esta ecuación diferencial tendría que aparecer una constante arbitraria. ¿Sí? Y fíjense en lo que hallamos recién, en esa función que yo le llamé g de t, nos había quedado que era
C, un valor que le podíamos dar cualquier valor, en ese sentido una constante arbitraria, por L a menos 3T. Entonces, ¿qué les parece esta expresión? ¿Cumple con la definición de solución general? Bien, o sea, es solución. Que primero verifica la ecuación diferencial, eso es esencial, ¿no? Que yo reemplace esa expresión en la ecuación diferencial y la verifique. Si no la verifica ya tienen grandes problemas. Entonces, por un lado, es solución en la definición que vimos antes, y además contiene una constante arbitraria. Que sería en este caso la C. Entonces, yo para tener la solución general necesito esto, tener una expresión que sea solución y que tenga tantas constantes que yo pueda darle cualquier valor como orden tenga la ecuación. Entonces, para esta ecuación diferencial que da de orden 1, necesito una única constante. Si hubiese sido una ecuación diferencial donde aparece una derivada de mayor orden, de orden 2, por ejemplo, ahí esto no sería la solución general, porque necesitaría tener 2 constantes que no conozca. Entonces, esta función g, en realidad, que es, si lo pienso como como una expresión donde aparece esta constante arbitraria que le puedo dar cualquier valor, y esto vendría a ser como una familia de funciones, le solemos llamar de esta manera. Lo reescribo. Ahí está. Vamos a escribirlo así. Y sin miedo, sin mi ecuación diferencial, aparece el nombre que usamos es I para la función. Entonces a la solución general la solemos escribir así. I con un subíndice G de general y lo expresamos de esta manera. Bien, y después tenemos las soluciones particulares de una ecuación diferencial, que son soluciones que se obtienen al fijar el valor de cada una de las constantes en la solución general. Entonces, yo tomo mi solución general, en este caso C por R a menos 3T, y si yo le doy valores a la constante, por ejemplo 1, 2, menos 10, pi, menos 5,2, lo que sea, voy a obtener distintas soluciones particulares. Entonces, fíjense que para la ecuación diferencial dada, bueno, primero, si conocemos la solución general, lo acabamos de charlar y de plantear, ¿sí? Esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Y conocemos o podemos conocer alguna solución particular. ¿Qué les parece? Viendo la definición.
Puede Fíjate, ser que sean los que vimos, cuando C es 3 o 5. bien, perfecto, perfecto. O sea, cuando se vale 3 o cuando se vale 5. Y también incluso viendo, ¿no?, que una solución particular es una que yo obtengo al fijar un valor para las constantes, que en este caso tengo una sola constante. Entonces, puedo dar cualquier solución particular que se me ocurra, fijando en la solución general el valor de la constante, simplemente, ¿sí? Entonces acá, lo que les dije es imaginación, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, de las que ya vimos, 3 por e a la menos 3t, creo que era una. Después, una i sub 2, a 5 por e a la menos 3t, una i sub 3, que sea menos 3,7 por e a la menos 3t, etc. ¿Sí? Tienen como todas las posibilidades que quieran. Lo que me interesa acá más que nada es que vean que las soluciones particulares, una vez que tenemos la solución general, la podemos obtener fijando simplemente el valor de la constante. Entonces, la función inicial con la que empezamos, que era 2 por e a la menos 3t, es una solución particular de esa ecuación diferencial, ¿sí? Donde la constante c vale 2. Bien, ahora les hago una pregunta más como para pensar un poco. Tenemos solución general, que es la familia de infinitas soluciones, y la solución particular, donde ya la constante tiene un valor determinado. Entonces, supongamos que estamos en un caso aplicado, o sea, en un caso donde, porque, digamos, en la ecuación diferencial dijimos que la incógnita era una función. Entonces, si esa función es una función que está modelizando un proceso, por ejemplo, la concentración de un reactivo en una solución. Entonces, supongamos que yo puedo modelizar esa situación a partir de una ecuación diferencial y que puedo hallar la solución. ¿Qué solución me interesa ahí? O sea, si yo quiero saber cuál es la función que me describe un proceso, ¿la solución general o la solución particular? En particular, ¿Por qué? porque voy a aplicar la constante en base al proceso que estoy llevando a cabo. Bien, perfecto. O sea, la particular, porque la particular es una función, ¿sí? O sea, si yo tengo un determinado proceso, por ejemplo, eso, concentración de un reactivo en una solución, bien, la función que me indique a mí cuál es la concentración del reactivo en cada instante va a ser una, no va a ser una familia, ¿sí? De funciones. O sea, tendrá una función en particular que tendrá todos sus valores de constantes ya fijados, ¿sí? Entonces, en general, digamos, cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales, lo que nos va a interesar va a ser hallar soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales que además modelicen correctamente, ¿sí?, mi proceso. Y entonces eso está muy relacionado a esto, ¿no? ¿Qué utilidad tienen las ecuaciones diferenciales? Bueno, más que nada, o sea, las que más vamos a utilizar, tienen que ver con que a mí una ecuación diferencial me va a permitir modelizar distintas situaciones en las que yo pueda quizás encontrar relaciones entre una función y su derivada o sus derivadas. Entonces, a partir de ahí yo puedo plantear una ecuación diferencial que me relacione esas cosas. Ahora, en esa ecuación diferencial, justamente como estuvimos viendo, la función que la
verifique va a ser una función incógnita, una función que no conozca de entrada. Y entonces tendré que ver cómo hacer para encontrar cuál es esa función. Y entonces, en general, en un caso aplicado, que son los casos en los que más vamos a trabajar, lo que vamos a necesitar es primero poder resolver la ecuación diferencial, y resolverla implica hallar la solución general, y después ver de todas esas familias de soluciones cuál es la que a mí me interesa, cuál es mi solución particular en mi problema en cuestión. Esto lo vamos a ver en un problemita aplicado. Jan, ¿por qué en el libro la relaciona con la velocidad? Porque yo leí en el libro y viste algunos ejemplos siempre relacionados con la velocidad, la primera derivada y la segunda con la aceleración. ¿Eso siempre se cumple o...? Yo no lo llegué a entender. Lo que sí, a ver, si vos tenés una función que modeliza depende de a qué le llames velocidad. O sea, velocidad en sentido amplio, digamos, como razón de cambio. Sí, si vos tenés una función que te describe una relación entre variables, ya sea, por ejemplo, la posición de algo en función del tiempo o la temperatura de una varilla en función de la posición, siempre que halles la derivada, te va a indicar la razón de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Eso siempre. Entonces, si tienes el caso de la posición respecto al tiempo, la derivada va a ser la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, que va a ser una velocidad. Una velocidad en el sentido en que solemos, ¿no?, pensar la velocidad. Pero después, para cualquier función siempre vale que la derivada te va a representar la velocidad a la que cambia la variable dependiente respecto a la variable independiente. Si la variable independiente no es tiempo, quizás es medio un poco más extraño pensarlo como velocidad, pero igual es válido. Y la aceleración, que es la derivada de la velocidad, es la velocidad a la que cambia la velocidad. Que ahí sí, ya aceleración, te diría que lo usamos únicamente para cuando nuestra función depende del tiempo. Entonces, por ejemplo, tenés la posición, la derivada, que es la razón de cambio de la posición, o sea, la velocidad, y la derivada de la derivada, que es la aceleración, que te habla de cómo está cambiando la velocidad. Sí. Me expliqué. Sí, gracias. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, cuando estuvimos viendo hasta ahora, estuvimos ahí como charlando distintas cuestiones y lo que nos faltaría, digamos, así como, porque, o sea, estuvimos charlando bastantes cuestiones con ejemplos muy sencillos y con ejemplos en los que nada, yo les iba como dando ayudas para poder trabajar, ¿no? Pero en un caso más real, si aparece, o si tenemos una ecuación diferencial, o si podemos plantear una ecuación diferencial, algo que vamos a necesitar para poder sacar información útil es tratar de resolverlas, o sea, tratar de hallar las funciones que la verifican. Porque si no podemos hacer eso, no vamos a poder sacarle mucha información a la ecuación diferencial. Entonces, para poder resolver una ecuación diferencial, o incluso para saber que no podemos resolverla, es esencial clasificarla. ¿Sí? Tenemos muchos tipos de ecuaciones diferenciales o muchos criterios para clasificarlas, y esto está bueno que lo veamos ya de entrada porque realmente nos va a ser muy útil. La clasificación en distintos
en relación a distintas categorías, nos va a servir para esto, para saber primero cómo encarar la resolución de la ecuación diferencial. Y les repito, esto que está acá entre paréntesis no es algo menor. Hay muchas ecuaciones diferenciales que no vamos a tener las herramientas para resolverlas, pero el conocimiento, el saber, ¿no? El poder decir, bueno, esta ecuación diferencial la clasifico de tal manera, entonces ya sé que no la voy a poder resolver. Bueno, eso también es parte de lo que tienen que saber, ¿no? Como saber qué cosas pueden resolver, cuáles no. Y para eso, les repito, poder clasificarlas es esencial, muy importante. Entonces, veamos las distintas categorías de clasificación. Hay más, que las vamos a ver algunas un poquito más adelante. Bueno, la primera es ecuación diferencial ordinaria, que la vamos a abreviar como EDO. ¿Sí? Y las ecuaciones diferenciales las vamos a clasificar en ordinarias si la función incógnita tiene una única variable independiente. Bien, esto, por lo que vimos hasta ahora de matemática, para ustedes quizás no les represente, no les va a representar algo muy significativo, ¿sí? Porque, básicamente la podemos clasificar en EDO si la función incógnita tiene una única variable independiente, o ecuación diferencial de derivadas parciales, EDP, cuando la función incógnita tiene más de una variable independiente. Ahora, en todo matemática 1, y en lo que vimos hasta ahora de matemática 2, todas las funciones con las que trabajamos tienen una única variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, si pienso en una función que me describa concentración de un reactivo en función del tiempo, ahí la variable independiente es el tiempo y es una sola. Entonces, medio que esta clasificación, si bien existe, todas las ecuaciones diferenciales con las que vamos a trabajar van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? En el próximo tema, que es campos escalares, ahí van a aparecer un poco estas nuevas funciones, ¿no? Funciones que tengan más de una variable independiente. Pero por ahora, simplemente tienen que saber la diferencia entre ecuaciones diferenciales ordinarias y derivadas parciales y saber que siempre que les aparezca que su función incógnita sea una función de una variable, o sea, las funciones que conocen, van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias. Y le vamos a llamar EDOs. Por eso, de hecho, en varios momentos de la clase de hoy yo dije EDOs, porque se me escapaba, porque ya era la manera en que le solemos nombrar siempre. Entonces, acá vamos a clasificar la ecuación con la que estamos trabajando. ¿Sí? Y prima igual a menos 3i. Entonces, respecto a esta primera clasificación, si puede ser ordinaria o a derivadas parciales. Y por lo que estuvimos hablando va a ser ordinaria, ¿sí? Acá me aparece la de... Bueno, no voy a andar en esto. Es ordinaria porque me aparece acá la derivada de una función. Y siempre que vean esto escrito así, ¿no? Y prima, por ejemplo, que representa la derivada de una función, esta función va a ser una función de una sola variable. Pero quédense tranquilos que todo lo que trabajemos van a ser ordinarias en esta unidad. Ahora, orden, que esto es una clasificación un poco más importante en relación a lo que vamos a trabajar.
y que esto corresponde al orden de la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial. Entonces, acá identifico, ¿no?, las derivadas que haya, en este caso solamente aparece una, y prima. Es la de mayor orden, que es de orden 1. Entonces, ese va a ser el orden de la EDO. Va a ser una EDO de orden 1. Y por último, podemos clasificar a la EDO en lineal o no lineal. Esta es una clasificación por ahí un poco molesta a veces de entender y de definir también. Pero bueno, es bastante útil. Veamos lo que está escrito y veamos ahora también después cómo verlo en la práctica. Fíjense, una ecuación diferencial vamos a decir que es lineal cuando la función y las derivadas, ¿sí?, no aparecen multiplicadas entre sí, ni elevadas a potencias que no sean 1, o sea, no aparece la función, por ejemplo, no aparece i por i prima o i por i segunda, ¿sí? Eso no aparece. Después, no aparecen elevadas a potencias distintas de 1. O sea, en ningún lugar me aparece la función o la derivada elevadas al cuadrado o al cubo o con una raíz o elevado a un exponente negativo, ¿sí? Aparecen simplemente las funciones y sus derivadas sin elevar a nada que no sea 1. Tampoco aparecen en argumentos de senos, cosenos o logaritmos, o sea, no aparecen no aparece, por ejemplo, seno de i o coseno de i o logaritmo de i, ¿sí? Entonces, como que básicamente cuando la ecuación diferencial es lineal, nada de eso puede pasar. Entonces, como que si aparece la función y la derivada, en este caso, lo único que pueden hacer es estar multiplicadas por números, como en este caso, o por funciones que dependan de la variable independiente. ¿Sí? Que en este caso la variable independiente era t. ¿Sí? Entonces, si yo acá tuviese, por ejemplo, un t multiplicando, si tuviese t por i', ahí estaría todo bien, seguiría siendo lineal. Pero lo que no puedo tener es, por ejemplo, i' multiplicado por i. ¿Sí? La función y la derivada, en este caso i', etc., tienen que estar a lo sumo multiplicadas por números o por funciones que dependan de la variable independiente. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial va a ser lineal. Bien. El tema de la linealidad, de que sea lineal o no lineal, lo vamos a usar más en la próxima clase. Pero ya de entrada está bueno que las podamos ir clasificando, ¿sí?, en estas distintas categorías. Discúlpame, cuando aparecería que decís, por ejemplo, que sería i' multiplicada por coseno de t, eso no iría, eso no sería lineal. Si, por ejemplo, yo tengo... hagamos un par de casos. El problema, o sea, si está multiplicada por algo que dependa de la variable independiente, pues es lineal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, coseno de t por i' igual a i, suponete, es lineal. Ahora, si yo tengo, porque acá, si me fijo quién es la función y la derivada, que son i y i',
Y' no está multiplicado por i, ni elevado a una potencia distinta de 1. Está multiplicado por el coseno de p. Pero lo que está dentro del argumento del coseno no es la función o la derivada. Es la variable independiente. Y eso no molesta para la linealidad. Ah, bien. En cambio, por ejemplo, si tuviese coseno de i igual a i', por ejemplo, ahí sería no lineal. No lineal. Bien. Álvaro. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y vamos a trabajar con un problemita. Ahora de la guía, ¿sí? Que es la actividad 22. Sí, en ecuaciones diferenciales vamos a tratar de, en todas las clases, trabajar aunque sea con un problema para poder aplicar, ¿sí? Lo que vamos viendo indirectamente en un caso aplicado. Bien, entonces, vean que les dice el 22. Nos dice que un isótopo radiactivo del polonio tiene una vida media de 140 días. Eso, si no saben qué es la vida media, ahora después lo vemos. Y se desintegra con una velocidad proporcional a la masa presente del mismo en cada instante t. Entonces acá, lo que nos está diciendo, bueno, está hablando de un isótopo, un elemento radiactivo, y fíjense que dice acá, que ese isótopo, o sea, los elementos radiactivos, eso tienden a desintegrarse espontáneamente con el paso del tiempo, y nos dice que se desintegra con una velocidad proporcional a la masa presente del mismo en cada instante de tiempo. Entonces, veamos primero, en relación a lo que dice el ítem A, que es encontrar una expresión para la masa de polonio que queda después de t días, siendo m sub 0 la masa inicial. Entonces, siempre lo primero en los problemas es definir las variables. ¿Quién es la variable independiente? ¿Y quién es la variable dependiente? Antes de hablar de cualquier otra cosa, definamos esto. Entonces, si yo quiero encontrar la expresión de la masa de polonio después de t días, lo que tengo que encontrar en el ítem A, es una función que me indique la masa de polonio en función del tiempo. Entonces, ahí la variable independiente sería el tiempo. ¿Sí? Medido en días. Mientras que la variable dependiente sería la masa de polonio restante, que no nos indican en qué unidad está medido, ¿sí? La variable independiente le llama T, y la masa no nos indica un nombre, lo podemos llamar M. Y entonces tenemos ahí las dos variables definidas. Siempre que definimos las variables, digamos, a partir de ahí podemos plantear o escribir cuál va a ser, en el caso A, ¿no?, esta expresión que tenemos que encontrar para la masa de polonio. Y va a ser una función de esta forma. Una función M que depende del
tiempo. Es masa en función del tiempo. Bien. Entonces, fíjense esto. Tenemos el polonio ahí desintegrándose. En cada momento tiene una determinada masa. La función que me indica a mí cuál es la masa de polonio en cada instante de tiempo va a ser esta función m en función de t. Solamente que, bueno, no tenemos ni idea cuál es su ley, ¿no? Y en ítem A nos pide eso, básicamente. Encontrar la ley de m. Fíjate, encontrar la expresión que me represente la masa de polonio en cada instante t. Entonces, para eso, obviamente, se imaginarán, vamos a trabajar con una ecuación diferencial. Ahora, ¿tenemos una ecuación diferencial en este problema? Y si nos da la velocidad, podría darnos la derivada. Estaríamos hablando de derivada, pero no sé si es. Bien, o sea, la velocidad, digamos, la velocidad, o sea, la derivada es la razón de cambio de la variable dependiente con respecto a la independiente. Entonces, si acá yo tengo que m es la... Vamos a escribirlo simplemente para tenerlo como más fresco, ¿no? M es la masa de polonio en cada instante t. Entonces, la derivada de m, ¿sí? Cuando sabemos de derivada, es la razón de cambio o la velocidad a la que cambia la masa de polonio con respecto al tiempo. ¿Sí? Velocidad de cambio de la masa de polonio con respecto al tiempo. Entonces, acá no sabemos quién es m', ¿sí? O sea, fíjense esto, si supiésemos la ley de m', o sea, si a mí me dijesen la velocidad es 2t, así directo, yo esa velocidad la podría integrar con lo que ya sabemos de antes. ¿Se entiende? Si yo tengo la ley de m', integro. O sea, pienso qué función tengo que derivar para hallar m', aplico integrales indefinidas, cosas que ya sabemos, y hallo la ley de la función m. Ahora, en este caso, no me están dando eso. No me están diciendo la ley de m' es tal. Pero sí me están dando información respecto a la velocidad. Me dice que se desintegra con una velocidad proporcional a la masa presente del mismo en cada instante t. Entonces, esta velocidad de desintegración, que es la velocidad a la que cambia la masa con respecto al tiempo, va a ser m'. Mientras que la masa presente en cada instante t va a ser m. Entonces, fíjense que esto que está acá subrayado, lo escribo acá un poco más resumido, lo podría resumir en que m', que es la velocidad a la que cambia la masa de polonio con respecto al tiempo, es directamente proporcional a m. Y acá hay
¿Hasta acá me siguieron? Primero. Sí, Bien. Y acá hay escondida una ecuación diferencial. Porque, ¿qué pasa cuando dos magnitudes son directamente proporcionales? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Se multiplican? O sea, si yo las multiplico, escribiría esto, m'. Prima por m. Claro. Si yo escribo esto, igual refresquémoslo porque también va a aparecer. Si yo escribiese esto, m' por m igual a un número, una constante, lo que tengo acá es una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Porque básicamente el producto me tiene que dar constante, cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir en la misma medida. Bien, no es el caso entonces acá. Cuando teníamos una proporcionalidad directa, yo lo que podía escribir era esto, que una de las magnitudes en cuestión es igual a la otra multiplicada por una constante. En este caso, K es la constante de proporcionalidad. Habrá que ver cuánto vale, pero digamos, yo, sabiendo que dos magnitudes son directamente proporcionales, puedo pasar a escribir esto que escribí acá abajo directamente. Entonces eso siempre es útil, digamos, porque me permite plantear una igualdad en la que relaciono velocidad y función. Y bueno, es un paso. Bien, eso que escribimos ahí, ¿es una ecuación diferencial? sí, eso sí. Perfecto, es una ecuación diferencial. Aparece una igualdad, aparece una función incógnita de m, aparece su derivada, m', y aparece una constante k, pero justamente es una constante. ¿Sí? Es una constante de proporcionalidad que tendrá que ver con cuestiones del problema y que eventualmente encontraremos cuál es su valor, pero es una constante, ¿sí? Si supongamos, si la constante valiese 3, sería m' igual a 3 por m, y ahí veo más claro, ¿no? Que tengo la función, la derivada, la igualdad, etc. Bien, entonces fíjense cómo a partir de esta información, y esto es algo que suele pasar muchas veces en las ciencias experimentales, ¿no? Como el hecho de quizás están haciendo mediciones de algo y, por ejemplo acá, y no pueden encontrar fácilmente la ley o modelizar fácilmente la masa del isótopo en función del tiempo, pero quizás sí pueden ver esto de alguna manera. Encontrar que tienen una relación de proporcionalidad directa entre una magnitud y su derivada. Y entonces eso les puede permitir plantear una ecuación diferencial. Bien, entonces si queremos encontrar una expresión para la masa del polonio después de T días, el primer paso acá es plantear la EDO, la ecuación diferencial, que es ordinaria. Y el segundo paso es resolverla. Entonces, primero, clasifiquemos la EDO. Básicamente vimos tres clasificaciones. Ordinaria de primer orden y lineal. Perfecto. Bien. Ordinaria, esto ya está acá, y medio que ya es una clasificación que vamos a dar siempre por sentada, que es una ecuación diferencial ordinaria. De primer orden, únicamente aparece la primera derivada, y lineal. Bien, lo más interesante de todas estas clasificaciones ahora es el tema del orden. ¿Por qué? Primero, ya les dije recién que
Generalmente vamos a estar trabajando con E2. A ver. Ok. Segundo. Bien. Vamos a estar trabajando con E2. Y el orden es súper importante porque ahí aparece una diferencia así como abismal en la forma de resolver. O sea, vamos a tener un modo que nos va a servir para las de primer orden y otro modo muy distinto, es como otro submundo, que es cuando son de orden 2, 3 o más. Y las de primer orden son por ahí las más interesantes. Primer y segundo orden son las que más vamos a ver. Y ahora, más allá de la linealidad o no, que les dije no nos vamos a meter mucho en eso hoy, las de primer orden tienen esta particularidad, y es lo que nos resulta interesante de clasificarlas para poder resolverlas, y es que muchas las vamos a poder resolver de la siguiente manera. Acuérdense que acá nuestro objetivo es hallar M. Entonces, yo acá no puedo integrar M', porque no tengo una ley, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es expresar esto de otra manera. En este caso lo que voy a hacer es expresar a M' como un cociente de diferenciales. O sea, escribir M' de otra manera. Simplemente como el diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. Es algo que nos va a resultar útil para trabajar algebraicamente acá. Entonces, ¿se acuerdan que acá aparecen diferenciales? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es de llegar a una expresión que yo pueda integrar. Integrar allá integrales indefinidas, como hicimos en el tema anterior. Y básicamente me aparecen los dos diferenciales. O sea, yo para poder integrar necesito tener el diferencial m, como está acá, de este lado, y el diferencial t también en el numerador. Entonces, el diferencial t lo voy a pasar multiplicando para la derecha. Ahora, esto, digamos, expresarlo como un cociente de diferenciales, lo puedo hacer porque es una ecuación diferencial de primer orden. Por eso les digo que esto solo vale para algunas de primer orden. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder resolver esta ecuación diferencial como lo estamos haciendo ahora? Es separar variables, se llama. Es básicamente de un lado del igual. Yo acá tengo el diferencial m y acá tengo el diferencial t. Entonces, para yo poder resolver la EDO, lo que necesito es que todo lo que tenga m esté del lado izquierdo del igual, o sea, junto con el diferencial m, y todo lo que tenga t esté del lado derecho del igual. Si se fijan, acá tenemos, digamos, lo que tiene que ver con m es esta m que está acá multiplicando, lo que tiene que ver con t es únicamente el diferencial t, no aparece nada más en la ecuación diferencial, y está esta constante, que es una constante, que es como neutra, puede estar a cualquier lado. Entonces, acá lo que necesitamos es este m pasarlo dividiendo a la izquierda. Ahora fíjense, del lado izquierdo quedó todo esto que depende diferencial m sobre m, y del lado derecho quedó k por diferencial t. Bien, si pueden hacer esto, o sea, si ustedes tienen una EDO de orden 1, pueden intentar hacer esto que es separar variables.
si pueden hacerlo, van a poder resolverlo. Hay algunas EDOs en las que no pueden separar variables y bueno, es la vida, así que es cruel. Pero en este caso podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a este punto, si logramos hacer la separación de variables, o sea, dejar todo lo que tenga que ver con la variable dependiente de un lado y todo lo que tenga que ver con la variable independiente del otro, el paso siguiente es integrar. Ahora sí, podemos plantear integrales de ambos lados del igual. Y del lado izquierdo vamos a estar integrando con respecto a m, y del lado derecho vamos a estar integrando con respecto a t. Entonces, la integral que voy a plantear acá, ahora saco los colores, van a ser integrales respecto a la variable que tenía. O sea, la integral del lado izquierdo va a ser con respecto a m, la del lado derecho va a ser con respecto a t. Bien, ¿qué queda del lado izquierdo del igual? ¿Qué me queda la integral de diferencial m sobre m? Que también lo podría escribir así. Lo podría escribir como 1 sobre m y por diferencial m. Sería más fácil. Logaritmo Ujú. de m. Bien. Claro, o sea, acuérdense, el diferencial ahí lo único que me dice es la variable respecto a la cual integra. La función cuya primitiva quiero encontrar es 1 sobre m, o 1 sobre x, vendría a ser, si estuviese trabajando en variable x. Entonces me queda el logaritmo. No es un producto, en el sentido de que el diferencial m, o sea, no estoy queriendo integrar un producto de dos funciones, sino que acá este por que veo acá es con el diferencial, que lo único que me hace es indicar la variable de integración. Entonces, perfecto, queda el logaritmo natural, acuérdense del valor absoluto de la variable independiente. Y del lado derecho, tengo que integrar una constante con respecto a t. Entonces, eso me da k por t. Bien, ahora, si se fijan, planteamos de ambos lados integrales indefinidas, que cuando trabajábamos con integrales indefinidas, nos apareció un más c. ¿Sí? Entonces yo acá podría plantear del lado izquierdo que sumo una constante, y podría plantear del lado izquierdo que sumo otra constante, del lado derecho. Pero en realidad, estas dos constantes las puedo juntar en una. O sea, si yo paso este C1 restando, me queda C2 menos C1 y me queda una nueva constante. Entonces, en definitiva, cuando resuelven ecuaciones diferenciales y hacen la integración, plantean una sola. O sea, la ponen del lado que quieran, pero ponen una sola. Entonces acá, este C1 lo borro. Y directamente planteo que tengo K por T más C. ¿Sí? No hace falta poner constantes de ambos lados. Bien. Ahora, fíjense qué pasó acá. Partimos de la ecuación diferencial donde aparecía m'. Y después, en este paso, aparecieron los diferenciales. Diferencial m, diferencial t. Pude separar variables, planteé acá para integrar, y entonces ya en este paso desaparecieron los diferenciales. O sea, ya no aparece ni ningún diferencial, ni ninguna derivada. O sea que en un punto, la ecuación diferencial acá
ya estaría resuelta. ¿Sí? Porque ya hice el paso de integrar y de que aparezca la... y desaparezca la derivada. El problema acá es que mi función incógnita, que es m, está adentro de un logaritmo. O sea, como que todo lo que tiene que ver con integrar y sacarnos de encima la derivada ya está, pero lo que falta ahora es lo que se conoce como explicitar m. O sea, despejar m y que me quede una expresión donde a mí me quede, bueno, m, la función m es igual a tal ley. ¿Sí? Porque si no sé cómo está ahora, está ahí metida dentro de un logaritmo y es complicado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, una vez que llegamos a resolver, a integrar, digamos, y sacar los diferenciales, es despejar o explicitar, mejor dicho. Ahí vamos recién a tener la ley de la función que necesitamos. Y entonces acá... Fíjense, la constante de integración, en este caso, cuando yo integro, acá sí, digamos, planteamos una integral indefinida, apareció un más c, y este más c es una constante real. Es la constante de integración que vimos integrales hasta la semana pasada. Ahora, después, cómo esa constante termina quedando en la expresión final, va a depender de lo que yo tenga que ir haciendo para despejar m. Entonces vamos a despejar m y vamos a ver qué le va pasando a esta constante c a medida que vamos trabajando. Vamos a poner un colorcito. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar m acá? Fíjense que está dentro de un logaritmo, entonces tenemos que usar la operación inversa del logaritmo, que es la exponencial en base e, en este caso. Entonces, el logaritmo natural acá va a pasar del otro lado del igual como e elevado a toda la expresión, acá por t más c. Y ese valor absoluto que aparece ahí para m, lo podemos también pasar para el otro lado, y como un más menos, debe tener dos posibilidades, que sea positivo o que sea negativo. Bien, y entonces acá fíjense cómo queda esto. Yo acá tengo e a la k por t más c, entonces tengo una propiedad de las exponenciales, de los exponentes, que si tengo una suma en el exponente, puedo escribirlo como un producto de dos exponenciales de esta manera, e a la k por t por e a la c. Ese es un producto de los exponentes. Y entonces, vean cómo les queda esto. Lo voy a escribir en otro orden, simplemente para verlo más claro. Fíjense, C
dijimos que era una constante real, era la constante de integración. Ahora, ¿qué pasa con esa expresión, e a la c? Si yo hago e elevado a un número, me da positivo, negativo, me puede dar cualquier cosa. Bueno, cuando en las exponenciales, ¿se acuerdan que eran siempre positivas? O sea, he elevado a cualquier número, la exponencial era una gráfica que era asintótica al eje X y después tendría más infinito. O sea, esto nunca me podía dar un número negativo. Entonces, e a la c me queda un número perteneciente a los reales positivos. O sea que es como una nueva constante que aparece que ya no es cualquier número real, sino que ahora es un valor positivo. Pero después al poder tomar el más e a la c o el menos e a la c, hace que también esto pueda tomar cualquier valor negativo también. Entonces, como que acá me queda que esto va a ser una constante, vamos a llamarle... No, acá no, de vuelta acá. Vamos a llamarle C2, donde puede ser cualquier valor positivo o cualquier valor negativo. O sea que básicamente no puede ser 0. Esa es la única como cuestión. Y entonces mi función m hasta ahora me queda así, me queda una constante. Y acuérdense que la constante no importa que sea c o que sea e a la c, lo que importa es que es un valor que yo después tendré que determinar en mi problema. Entonces, todo esto junto, más o menos e por e a la c, es una constante por e elevado a la k por t. Donde hasta ahora, pues, aparentemente puede tomar cualquier valor positivo o negativo, pero bueno, no podría valer 0. Ahora, esto también lo vieron en la teoría con Santiago, por eso lo estoy haciendo como un poquito más rápido y es una cuestión medio que algebraica que aparece en todos los casos, ¿sí? Todo esto que estamos haciendo ahora. Si se fijan, si C2 valiera 0, efectivamente, la función que me quedaría acá, como función solución, sería m igual a 0, básicamente. Y ese m igual a 0, si lo reemplazo en la ecuación diferencial al principio, se verifica también. O sea, si m vale 0, la derivada va a valer 0 y me queda 0 igual a 0. Entonces, yo probando, digamos, el valor de C2 igual a 0, veo que me da algo que también verifica la ecuación diferencial. O sea, me da una solución también. ¿Sí? O sea, si yo le doy a C2 cualquier valor positivo o cualquier valor negativo, sé que me va a dar una función que verifique. Y si lo reemplazo por 0, también. Entonces, acá podemos asignarle a C2 cualquier valor real. Bien, si se fijan, acá ya despejamos m y llegamos a una expresión donde me aparece e a la k por t por una constante arbitraria, que es este C2 que está multiplicando. Y que, si se acuerdan, con el caso que estuvimos trabajando hace un rato, también vimos que de hecho, vuelvo, les muestro, acá. Cuando estábamos trabajando con este ejemplo,
vimos que la solución general de esa ecuación diferencial me quedaba así, una constante multiplicando a una función. Y bueno, en este caso llegamos a lo mismo. O sea, partimos de una constante de integración que apareció así como un más c, pero al explicitar la función m, la constante que terminó quedando multiplicando. Y esto va a depender de cada caso en particular, como que no es que a priori lo vamos a saber. Bien, y lo último, esto que hallamos acá es la función, o sea, la solución general, porque aparece una constante arbitraria que es, en este caso, c sub 2. Lo que nos queda después es encontrar la expresión, o sea, la solución particular que es la solución de nuestro problema en específico. Eso igual lo seguimos ya la próxima, porque ya estamos recontra en horario. Profe, una pregunta. ¿El K sería otra constante o qué es lo que representa K ahí? Bien, buena pregunta. O sea, K es otra constante, sí, a determinar. Solamente que es una constante que tiene que ver con... O sea, es la constante de proporcionalidad entre la función y la derivada, ¿sí? Es otra constante a determinar, pero no es una constante que tenga que ver con el proceso de integración. Por eso, digamos, la constante que nos interesa y que tiene que ver, y que es la constante de la solución general, es este C sub 2. ¿Se entiende? Si vos de entrada hubieses sabido la constante de proporcionalidad, que podría haber pasado, porque tiene que ver con de qué elemento se trate, ya a este K le habrías dado un valor. Por ejemplo, 5. Entonces acá K valdría 5. Ahora, independientemente de que le des o no le des ese valor, al resolver la EDO te aparece una constante nueva, que es este C, que se transforma en este C2, y esa es la constante de integración que esa es la constante que nos interesa a la hora de ver la solución general, que es la que tiene que haber la misma cantidad igual al orden que tenga la ecuación diferencial. O sea, esta K podría ya estar predefinida. Ahora, por más que yo defina ese valor de K, igual cuando integro, me aparece una constante que es la constante de integración, que es la que aparece en la solución general. Sí o sí. Y bueno, la idea es no dejarlos solos, al principio al menos. Igual a ver para que se queden como relativamente tranquis. Después de plantear la EDO, todo esto es parte de la resolución y en muchos casos es como muy parecido. O sea, al principio es como medio da miedo porque son muchos pasos y demás, pero suelen ser pasos que son siempre muy similares. Entonces, una vez que lo ven un par de veces, ya después lo pueden resolver. Y toda esta parte, que es así como más metódica de resolver ecuaciones diferenciales, lo tienen súper detallado en las actividades resueltas. Así que eso también aprovechenlo. Lo van a tener mucho más detallado de lo que yo estoy escribiendo acá y le va a ser bastante cómodo para trabajar con esto. Pero bueno, ¿alguna duda?